¿Qué pensáis del Cristo? 54-03-21. Predicado el domingo 21 de marzo de 1954 en Chicago, Illinois, 56 minutos, una mujer canta desde su gloria. Me llena de alegría. Es mi canción favorita. Si supieras el contexto de esa canción. Mi amigo la compuso, Bob Claiborne, una noche en un maizal. Con los codos extendidos y de rodillas orando, Dios le dio esta canción. Y creo que es incomparable hasta el día de hoy, cuando tantos creyentes formales niegan la deidad de Jesucristo, que no era más que un hombre, un profeta. Él era Emmanuel. Y estoy muy agradecida. Y nuestra hermana lo interpretó de manera tan hermosa. Espero no ser una carga. Le pedí al hermano Joseph que, después de esta noche, antes de subir a la plataforma, cantara Entonces Jesús vino. Me encantaría escucharla esta noche. Eso me ha emocionado mucho. Cambié el texto de lo que iba a predicar. Estoy feliz de estar aquí, como siempre. Estoy muy feliz. Espero no estar haciendo nada malo en este momento, pero tengo un muy buen amigo aquí, un ministro metodista, el hermano John O'Bannon de Louisville, Kentucky. ¿Podría ponerse de pie un momento, hermano O'Bannon? No quiero que llame la atención, pero, hermano O'Bannon, para que pueda ver cómo se llevan los metodistas y los bautistas en el sur del estado. Estamos muy contentos de tenerlo aquí, ha sido un muy buen amigo mío. Acabamos de tener una campaña de sanidad para su hermano. Creo que no estoy tan seguro. ¿Cómo se llamaba ese lugar en Kentucky? Sacramento, Kentucky. Y acabamos de pasar un tiempo maravilloso allí en esa pequeña ciudad. Y esperamos que Dios haga grandes cosas con el pueblo metodista. Para derramar su espíritu sobre ellos de nuevo y darles otro avivamiento a la antigua usanza, como el que tuvieron en los días de Whitefield y Wesley, y en aquellos tiempos. Y ellos fueron la lluvia tardía de aquel tiempo. Así es. Fueron la lluvia tardía en aquel entonces. Luego llegaron los bautistas. Fueron la lluvia tardía para ellos. Y sigue descendiendo. Ahora bien, supongo que todos somos la lluvia tardía para nosotros, hermanos. Después de un tiempo, si Jesús tarda, habrá más y más. Pero a lo largo de los siglos y de las generaciones, Dios siempre ha tenido un pueblo, alguien, que confiaría en Él y le creería. Y estamos muy contentos de que así sea. Creo que esta noche es el servicio de sanidad. Y normalmente es por la tarde, cuando me dejan subir a la plataforma y hablar un rato. No soy predicador, ni mucho menos. Soy simplemente lo que llaman llanta de repuesto. Es decir, cuando se pincha una rueda, se pone la de repuesto. No hemos pinchado nada porque tenemos buenos predicadores aquí. Pero normalmente solo cubro la tarde. Me relaja hablar, ya saben, de lo que sé sobre el Señor Jesús. No conozco mucho las escrituras. Y no soy teólogo, ni mucho menos. Y no sé mucho de teología, pero conozco al autor de este libro, Jesucristo, y lo amo. Mi educación es limitada, y mi oratoria es muy pobre, mi gramática. Seguro que me disculparán. Esto me recuerda que, hace un tiempo, aquí en Fort Wayne, había un hombre que cantaba la canción de Paul Rader. Creo que fue el último gran avivamiento que tuvo Chicago. Un verdadero avivamiento urbano, en la época de Paul Rader, odio alguno de ellos. Él escribió la famosa canción Only Believe. Ha sido mi lema. Nunca la había escuchado hasta que una noche, al llegar, no sabía que Paul la había escrito. Mi pianista la estaba tocando. Me conmovió profundamente. La he usado por todo el país, después de las campañas, y la he escuchado cantar. Recuerdo una vez en Arkansas. Me alojaba en el Hotel St. Pat, y estaba pasando un maravilloso tiempo. Hacía 6 o 7 años, y no había nadie más en el campo ese día, y el oropel colgaba por todas partes, ¿sabes? Nos lo estábamos pasando de maravilla. Y salí. Tenía que bajar por la parte de atrás para llegar al ministro para que me llevara a cenar. Y así, empecé a bajar por el ascensor. Y el niño de color estaba ahí fuera, arreglándose los zapatos y cantando. Solo cree, todo es posible, solo cree. Salí por la parte de atrás y bajé por el callejón. Bajé intentando, parte baja de la ciudad, había una madre meciendo a su bebé allí abajo cantando. Solo cree, todo es posible. Me di cuenta de que había unos niños jugando a las canicas. Un hombrecito se arrodilló, ya sabes, muy bien, y apuntó. Se detuvo a buscar canicas, se levantó, se sacudió los pantalones y dijo. Solo cree, todo es posible. Me pareció muy tierno ver esas canciones y cosas que cantas, y cómo el Señor ha sido tan bueno.
Y solo pienso en que algún día, cuando todo termine, nos reuniremos para no estar nerviosos, ni apresurados, ni nada, y podamos simplemente relajarnos. 6. En este lugar donde el señor Rader, como comenzaba a decir, escribió esta canción, entró un erudito. Dijo: hermano Branham, dijo, su gramática es muy mala. Y yo dije: sí, señor. Así es. Y él dijo: oh, noté algunos de sus errores gramaticales esta noche. Dijo: oh, fue terrible. Y yo dije: sí, señor. No recibí mucha educación. Dije: me crié en una familia muy pobre, con 10 hijos. Y dije: yo era el mayor. Y tenía que ganarme la vida para los demás. Él dijo: bueno, eso ya no es excusa. Dijo: usted es un hombre. Dije: bueno, también es cierto. Pero, dije, desde que el Señor me envió a orar por los enfermos, nunca estoy lo suficientemente solo para estudiar gramática. Dije: solo tengo que orar por los enfermos. Y él dijo: oh, pero podrías tomar una correspondencia. Dijo: por ejemplo, esta noche te oí usar una palabra. Dijo: dijiste, todos, ahora, suban al foso de púlpito. Dijo: ¿acaso sabías que te apreciarían más si dijeras púlpito en lugar de foso de púlpito? Dije: bueno, hermano, no sé dónde estabas esta noche. Dije: creo que lo que esa gente quiere es vivir una vida correcta y lograr lo que estoy diciendo. No les importa si digo púlpito o foso de púlpito. Es cierto, ¿verdad? Como dice el viejo refrán, la prueba del pudín está en comerlo. ¿Verdad? Es cierto. Y no intento justificar mi ignorancia, pero recuerdo, ojalá supiera mejor las palabras y la gramática. Pero si eso le quita algo a Jesús, prefiero conocerlo en cualquier momento y conocerlo en el poder, como dijo Pablo, en el poder de su resurrección. Sé, sentado frente a mí, como cada persona aquí, que hay un pozo oscuro justo delante de cada uno de nosotros. Cada vez que nuestro corazón late, nos acercamos un latido más a ese pozo. Eso se llama muerte. Todo hombre tendrá que llegar a ese lugar algún día si Jesús tarda. Y cuando mi cercanía llegue a ese lugar, y sé que voy a entrar allí, no me importará si estoy hablando de foso o de púlpito. No me importará mi gramática, pero solo quiero saber una cosa. Sé esto. Lo conozco en el poder de su resurrección, que cuando llama de entre los muertos, quiero salir de entre ellos, así es. 8. Ahora, esta tarde, antes, podemos cerrar la Biblia así, por supuesto. Pero nadie es digno de abrirla. La Biblia dice, creo, que Juan examinó los cielos y no había nadie digno de tomar el libro, abrirlo, desatar sus sellos ni nada. Pero había un cordero, inmolado desde la fundación del mundo. Él fue quien pudo tomar el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y abrirlo al pueblo. Y ahora, mientras este pequeño grupo de personas está reunido aquí, un par de horas antes, quizás, del servicio de sanidad, pensé en la radio, escuchen la transmisión, bajaré a hablar un poco por ustedes y disfrutaré de estas canciones. Regresaré enseguida, me quedaré en oración y volveré después de un rato para orar por los enfermos. Oren ustedes por mí. Les digo, el hermano Joseph estaba hablando de llamadas telefónicas. Bueno, con razón mi esposa tiene el pelo canoso a los 34 años. No solo aguanta las llamadas que llegan a casa, sino que tiene que atender al público de pie. Así que, sin duda, es un trabajo. Y ahora lo es, tienes que mantenerte en silencio. El otro día, mi hijo, está por aquí, es solo un niño de 18 años. Estábamos sentados en un lugar, y unos jóvenes, allí en Old River, estaban tocando una de esas máquinas viejas, ¿sabes? Que toca música antigua. Bueno, ni siquiera me fijé en el tema cuando sonaba. Alguien la estaba tocando, y noté que sus ojos se iluminaban. Observaba a los niños, ¿sabes? Lo que hacían. Claro, es solo un niño, hacen eso. Y dijo, ¿no es bonito, papá? Le pregunté, ¿qué? Me preguntó, ¿qué pasa? Le dije, ay, no me había dado cuenta. Y entonces me dijo, papá, ¿sabes qué? Me dijo, te has vuelto insensible a todo menos a Jesucristo. Le dije, es cierto. Es un cumplido. Es cierto. Simplemente te has vuelto insensible a todo. Dije, nada suena más que Cristo Jesús, y así me quedaré. Solo quiero conocerlo. Eso es todo. Conocerlo es vida. ¿Es cierto? Y ahora, que el Señor los bendiga. Esta noche haré todo lo posible por hablar con nuestro Señor Jesús para sanar toda enfermedad que los aqueja. 10. Aquí hay algo que ha estado en mi corazón durante 24 horas. No sé si es el Señor o no. Nunca ha llegado a una visión.
Eso es lo que observo, son las visiones, y luego tengo. Así dijo el señor. Pero esto se me ha grabado en el corazón. Hablé con Billy hoy en el hotel al respecto. Nuestras reuniones son demasiado cortas. Solo venimos, incluso nuestra reunión, digamos, 5 noches. Eso sigue siendo demasiado corto. Me gustaría venir a una ciudad de este tamaño y quedarme un mes o 2. E ir a un lugar donde, porque la mayoría de las veces, justo cuando dices, esto sucederá y aquello sucederá, ya no estás. El señor Brewer me llamó desde Petes River, no desde Petes River, sino desde Wood River. Y me dijo, hermano Branham, lo hemos grabado. Y dijo, y todo lo que dijiste bajo inspiración, las diferentes cosas que iban a suceder, dijo, todo se ha cumplido al pie de la letra. Bueno, es Dios. Dijo, vuelve solo una noche, solo una noche. Dijo, ¿podrías venir mañana? Eso fue esta noche. Dije, no, estoy en Chicago. 11 y ahora, mis reuniones nunca han podido programarse, porque, como debe ser. Como el hermano Roberts y los demás, porque el hermano Roberts programa sus reuniones con 2 o 3 años de anticipación. Va a una ciudad y puede quedarse allí hasta que termine. Eso es todo. Puede quedarse todo el tiempo que quiera. Programa sus reuniones para 2 o 3 semanas, a veces para 6 semanas. Pero en mi caso, puedo estar en medio de una reunión, él me da una visión y me envía a otro lugar, y simplemente me voy y lo dejo. Así que no puedo tener reuniones como esos hombres. Están haciendo justo lo que Dios les dijo, creo. Es su responsabilidad. Mi ministerio, he estado en reuniones donde la gente estaba abarrotada, parada en las calles, y en una hora, estaba en camino a otro lugar. A donde él me llame, tengo que ir en ese momento. Tenía un grupo de ministros que solían, estaban a punto de destrozarme por esto. Dijeron, hermano Branham, no puede irse. Dije, sí, es la obra de Dios. Debo irme. Y él dijo, bueno, ¿y si Dios nos dijera que celebráramos esta reunión aquí? Dije, Dios tuvo una reunión una vez, allá en, Felipe estaba allí predicando, y los samaritanos estaban siendo salvos, y había gran gozo y poder. Y el Señor lo llamó aparte para hablar con un hombre, un eunuco etíope. ¿Es cierto? Nunca más regresó a la ciudad. La obediencia es mejor que los sacrificios, ¿es cierto? Escuchar que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15, 22 y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en obedecer a su voz? Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Hechos 8, 5 Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hechos 8, 12 Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8, 26 Y el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hechos 8, 27 Entonces él se levantó y fue. Y he aquí un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, y el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. 12 Ahora, inclinemos nuestros rostros por un momento mientras hablamos con el autor del libro. Ahora, nuestro bondadoso Padre Celestial, nos dirigimos a ti hoy en el nombre de tu gran Hijo, Jesucristo, el amado. Y te pedimos, bondadoso Padre Celestial, que mientras estamos reunidos aquí en estos breves momentos, ahora, para un pequeño tiempo de jubileo para hablar de la palabra, que el Espíritu Santo tome la palabra de Dios y la revele a cada uno de nosotros tal como la necesitamos. Concédelo, Señor. Tú eres el único que puede hacer esto. Podemos abrir el libro, pero tú eres el único que puede interpretarlo. Por lo tanto, te ruego, Padre, que hables a cada corazón, y circuncides cada oído para oír, y circuncides los labios para hablar. Y que el velo, las preocupaciones de este mundo, se corra, ahora, para que nada esté en nuestras mentes excepto el Señor Jesucristo y su venida, y su poder, y su deidad. Que sea tan real para nosotros esta tarde que los corazones débiles se regocijen, que los pecadores sean condenados y se arrepientan, y que los enfermos sanen. Concédenos, Señor, que nos vayamos de aquí esta noche con el corazón lleno de alegría y poder, regocijándonos y agradeciéndote por estas bendiciones. Porque te las pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 13 Ahora, solo tomaremos unos minutos. Llevamos casi media hora de retraso para lo que le dije a Billy, que regresaría al hotel, pero me daré prisa y les hablaré unos momentos mientras oran. Ahora, quiero leer algunas escrituras que se encuentran aquí, pero cambié de opinión después de escuchar a mi hermana cantar.
Quiero leer de San Mateo, capítulo 22, comenzando con el versículo 41. Una escritura muy familiar para la mayoría de los lectores de la Biblia. Es Jesucristo hablando, y su palabra es tan real, y su palabra es tan eterna. Todo en la tierra y en los cielos desaparecerá, pero su palabra permanecerá para siempre. Cuando Dios ha dicho algo, permanecerá para siempre. No se puede alterar. La palabra de un rey no se altera, lo saben. Una nación controlada por un rey, no es política para jugar allí. El rey lo ha dicho, y debe cumplirse. Eso lo resuelve. Y cuando Dios habla, debe cumplirse. No hay cambio, por ejemplo, en política. Debe ser expresado exactamente como Él lo dijo. Porque una vez pronunciado, queda establecido para siempre en gloria. Así que, cuando leemos su palabra, es eterna y nunca dejará de existir. Creo en su palabra con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi vida, con todo mi ser. Simplemente me aferro a su palabra. Así es. Creo que es la verdad eterna. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 14. Ahora, escuchen a nuestro Señor Jesús aquí en el versículo 41 del capítulo 22 del Evangelio según San Mateo. Y mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le respondieron, de David. Y él les dijo, ¿cómo, pues, David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Si David lo llamó Señor, ¿cómo es su hijo? Nadie pudo responderle palabra, ni osó nadie a partir de ese día a hacerle más preguntas. Mateo 22, 41. Y estando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó. Mateo 22, 42, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, hijo de David. Mateo 22, 43. Él les dijo, ¿cómo, pues, David en el Espíritu le llama Señor, diciendo? Mateo 22, 44. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mateo 22, 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Mateo 22, 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. 15. Quiero abordar el tema, si se le llamase texto, ¿qué pensáis de Cristo? Es algo muy simple para una congregación, pero debe serlo. Dios os juzgará por vuestra actitud hacia Jesucristo. Ningún hombre, el infierno no fue creado para los cristianos. Fue creado para los incrédulos. Y Dios ha hecho todo lo posible para evitar que la gente vaya al infierno. Él envió la ley, envió a los profetas, envió a su Hijo, envió al Espíritu Santo, envió las iglesias, los himnos, todo para intentar evitar que vayáis al infierno. El infierno no fue creado para la gente. Fue creado para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos. Pero si vais, es porque lo deseáis voluntariamente. Y no es fácil ir. Tenéis que luchar para llegar a él. ¿Lo sabíais? No es fácil ir al infierno. Tenéis que luchar para llegar a él. Mateo 22, 42, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, hijo de David. De niño, solía pensar que la primera historia que le contabas a tu madre, o incluso a una niña pequeña, tenías una conciencia que te decía, no hagas esto, niño. Está mal. No hagas aquello. ¿Recuerdas cuando fumabas ese cigarrillo de barba de maíz detrás de la vieja chimenea y tomabas café para que tu madre no te lo oliera en el aliento? ¿Has estado fumando? No, mamá. Y la conciencia decía, no hagas esto, está mal. Entonces te quedabas ahí con eso. Y de repente, pasas por la iglesia, oyes los himnos, oyes la predicación. Cada luz roja que Dios te muestra, simplemente rompes las barreras y sigues adelante. No le haces caso a la conciencia, ni a nada más. Entonces dices, Dios envió a alguien al infierno. No, te enviaste a ti mismo. Así es. Fuiste por tu propia voluntad. Dios te puso todas las luces rojas que pudo, y tú seguiste adelante, con la cabeza en alto. Estabas decidido a hacerlo. Ahora, hay una luz roja aquí en la ciudad. Si te la pasas, la ciudad no es responsable. Lo hiciste por tu propia voluntad. Así es. Así que Dios ha hecho todo lo posible para proteger a la gente, atraerla hacia Él y amarla. 17. Ahora, esta vieja pregunta de Cristo. El nacimiento virginal. ¿Cómo sucedió?
Hace tiempo, estaba en las montañas. Me acababa de mudar allí. Iba a cazar osos. Iba por la ladera de un acantilado, y vi a un vaquero cabalgando. Miré a mi alrededor y oí un caballo. Llevaba un alce. Me dijo, hola. Le pregunté, ¿cómo estás? Me preguntó, ¿qué llevas? Le dije, llevo un alce. Me dijo, no quiero llamarte mentiroso, pero llevas una vaca. Le dije, bueno, tengo el sentido común de saber que una vaca no tiene espolones. Es así de baja y tiene una pezuña puntiaguda. Entonces me dijo, bueno, me preguntó, ¿qué eres? Le dije, bueno, voy a volver a cazar. Dije, estoy buscando a un tipo llamado Jeffries. Él dijo, soy ese tipo. 18 dije, sí, bueno, el guardabosques me dijo, me dirigió a un campamento de vacas. Y le dije, desde allí, debo ir a Corral Peak. Me preguntó, ¿sabes montar? Dije, un poco. Me dijo, bueno, trepa hasta aquí. Así que me subí. Y me dijo, di una vuelta. Me preguntó, ¿de dónde eres? Dije, de Indiana. Y me preguntó, ¿a qué te dedicas? Dije, predicador. Me preguntó, ¿qué? Y le dije, predicador. Me dijo, pareces demasiado inteligente para eso. Dije, bueno. Vi que esos occidentales son gente un poco ruda, plana, pero encantadora. Bueno, le dije, señor, creo que eso es señal de inteligencia. Y me dijo, ah, supongo que crees esa historia de Jesucristo, o como sea que lo llames. Dije, sí, señor. Le pregunté, ¿crees en el nacimiento virginal? Dije, sí, señor. Me preguntó, si demuestro que es mentira, ¿lo creerá? Le dije, no podría. No hay manera de que lo haga. Me respondió, una persona con una mente sana y sensata sabrá que fue un error. Bueno, le dije, entonces supongo que tendría que clasificarme como alguien sin una mente sana, dije, porque creo que es la verdad, tan verdadera como puede serlo. Y me dijo, bueno, ahora quiero preguntarle algo. Dijo, para empezar, quiero declarar que soy un infiel. Dijo, no creo en nada sobre Dios, ni en nada más. No creo que exista tal criatura. Y le dije, ah, no. Le dije, entonces está en muy mal estado. 19 y él dijo, bueno, dijo, quiero decirte algo. Le pregunté, ¿quieres decir que un hombre puede vivir aquí, en este hermoso lugar, y decirme que no cree en Dios? Dijo, no. Creo que es solo un cuento como el que se les cuenta a los niños en Navidad. Papá Noel. Le dije, no, no. Te equivocaste, amigo. Le dije, lamento discrepar contigo, pero lo haré porque sé que estás equivocado. Eres un ser humano y tienes tanto derecho al cielo como cualquier otra persona, y simplemente tienes la cabeza al revés. Eso es todo. Le dije, simplemente no tienes la cabeza bien puesta. Y él dijo, sí, sí, pero eres tú el que está confundido. Le dije, bueno, ahora es un buen momento. Estamos solos y hoy vamos a recorrer unos 30 kilómetros. Dije, tenemos mucho tiempo para pensarlo. 20 dijo, bueno, quiero decirte algo. Dijo, en primer lugar, absolutamente no podría ser así. Y yo dije, pero, ¿por qué no podría serlo? Y él dijo, bueno, aclaremos el principio. El primero es el nacimiento virginal. Es bueno hablar de eso. Dije, si alguna vez logras aclarar el nacimiento virginal, aclaraste. Él dijo, bueno, quiero decirte algo. Dijo, es absolutamente imposible que una mujer tenga un hijo sin el contacto de un hombre. Dije, correcto. Dije, lo creo. Dijo, entonces, ¿cómo pudo esta mujer, María, tener un bebé sin estar con un hombre? Dije, Dios fue el padre de este bebé. Y él dijo, bueno, ¿cómo podría? Y dices que Dios es un espíritu. Dije, eso es lo que él es. Y fue él quien creó la célula sanguínea en el vientre de la mujer que dio a luz al Hijo, Cristo Jesús. Dijo, oh, imposible. Dijo, es imposible. Dijo, la mujer solo cometió un pequeño desliz. Como uno de los excelentes, tengo un libro en casa que habla de un excelente seminario bautista que enseña lo mismo que David, Jesucristo era hijo de un soldado alemán. Esa María era absolutamente, y eso es en un seminario. Ahora pueden ver lo lejos que están de Dios. Así es. 21 y entonces, es muy posible que eso fuera cierto. Y, siendo ilegítimo, y que le dieran su látigo, y cosas así. Y muchos irlandeses creen que era rubio, y cosas así, los censores, y demás, pero es totalmente mentira. Así que dije, quiero preguntarte algo. Le pregunté, ¿quieres decir que Dios no pudo crear esa célula sanguínea? Él dijo, no.
En primer lugar, Dios no existe. Y me dio su teoría, ya sabes, sobre cómo se unen la luna y las estrellas, y el sol, y la ética de Darwin, y cómo comenzó la evolución. Y todos estos pequeños renacuajos empezaron a perder la cola, les salieron patas y a caminar. Le pregunté, ¿qué pasaría si algunos de ellos se convirtieran en hombres? ¿Qué pasaría con el renacuajo entonces? No necesitaríamos más renacuajos. Así que le dije, quiero preguntarte algo. ¿Me creerás? ¿Me admitirás ahora que este niño Jesús tuvo madre? Sabemos que, según los escritos, digamos, según la Biblia. Ahora bien, tuvo madre, pero es completamente anticientífico afirmar que pudo nacer sin que ella tuviera contacto con un ser humano. Él dijo, exactamente. Le dije, quiero preguntarte algo, entonces. ¿Cómo llegó el primer hombre aquí sin padre ni madre? Sea renacuajo, mono o lo que quieras. Según tu afirmación, tuvo que tener padre y madre. 22 amigos, les digo que algunas personas son tan intolerantes que podrían cegarlas con un lápiz. Así es. Simplemente no ven ambos lados. Simplemente se les ocurre una pequeña teoría y se van con ella. Hay que detenerse y analizarlo. Según eso, entonces, ¿cómo llegó el primer hombre aquí? Según la ciencia, tuvo que tener padre y madre. ¿Y quién era? Eso es lo que quiero saber. Cuando respondan eso, cuando él responda a eso, estoy listo para ello. Cabalgó un poco más lejos, sin decir palabra. Simplemente se quedó quieto, y cabalgó un poco por delante de mí. Detuvo su caballo, regresó y me abrazó. Dijo, creo que lo cree, predicador. Dije, claro que sí. Dijo, levanto mi cabeza a los montes de donde viene mi socorro. Mi socorro viene del Señor. Su padre era un predicador bautista. Él mismo es cristiano. Solo quería ver si lo creía o no. Ahí lo tienes. Ay, hermano, te lo digo, vale la pena aferrarse a lo que uno sabe que es la verdad. Sí, Señor. El mundo está observando. Mantente firme en tus convicciones y prepárate para responder a cualquier hombre en cualquier momento. Salmo 121, 1, Cántico gradual. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Salmo 121, 2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. 23 como el viejo dicho. ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Ya lo han oído. ¿La gallina o el huevo, cuál fue primero? Dijo que la gallina tenía que venir del huevo. ¿Apareció el huevo primero? Y el huevo no podría estar aquí sin la gallina. Bueno, eso es fácil. Dios creó a la gallina puso el huevo, y así es como empezó. Es tan fácil como cualquier otra cosa. No hay duda al respecto. La gente da esas pequeñas teorías y cosas así. Realmente no hay nada de cierto. Pero ahora, lo principal es, ¿quién era este hijo de Dios? Ahora, al igual que, se acerca la primavera. Y, sabemos que la sangre viene del macho. No pasará mucho tiempo hasta que los pájaros estén aquí haciendo sus nidos. Estaba viendo hoy, un pequeño gorrión quitando la maleza de la calle y llevándola a las cunetas y cosas así del hotel, haciendo sus nidos. Habrá muchas madres que anidarán allí arriba y pondrán un montón de huevos que nunca eclosionarán, porque no han estado con el macho. Ella puede poner los huevos. Una gallina puede poner un huevo, pero si no ha estado con el macho, nunca eclosionará. Simplemente pone ahí mismo, se pudre en el nido. 24 y la vieja madre pájaro puede sentarse en ese nido hasta que se ponga tan dolorida que no pueda salir del nido. Así, morirse de hambre, cuidando esos huevos y dándoles vueltas, y esperando a que eclosionen, pero nunca eclosionarán. No hay nada dentro de ellos para incubar. No hay vida en ellos. Me recuerda cómo estas viejas iglesias frías y formales, los acoges, los conviertes en diáconos, DDS, y todo lo demás. Pero, si no han estado con Cristo Jesús, y nacido de nuevo por el bautismo del Espíritu Santo, nunca creerán en lo sobrenatural de Dios. No hay nada en ellos con qué creer. Están muertos para empezar. Solo tienen una forma de piedad, pero niegan el poder de ella. Eso es exactamente correcto. Lo mejor que se puede hacer es limpiar el nido y comenzar de nuevo. Eso es correcto. En lugar de acogerlos por una carta o membresía, haz que se sienten ante el altar y que oren hasta que Dios ponga sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Entonces se quedarán allí. Entonces darán fruto cuando hayan nacido de nuevo del Espíritu de Dios. 2 Timoteo 3, 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
25. Ahora bien, si tuviera que pedirle a Jesús que dijera algo sobre esto, y sobre cada individuo presente, tendrían que expresar su opinión sobre Jesucristo. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Llamemos a algunos personajes en unos momentos y preguntemos quién es hijo. ¿Qué tal si invoco a su archienemigo? Que sus enemigos testifiquen de él primero. Su archienemigo es Judas Iscariote, quien lo traicionó, le hizo tanto daño y lo vendió por 30 monedas de plata. Llevémoslo allí y preguntémosle a Judas. ¿Qué opinas de él? Judas, al verlo de pie en el pretorio de Pilato, tomó las 30 monedas de plata y las arrojó a los pies del sacerdote, diciendo, he traicionado sangre inocente. Y fue lo suficientemente caballeroso como para tomar una cuerda y ahorcarse. Sería mucho mejor que alguno de estos hombres, con la misma caballerosidad que Judas, se ahorcara. Y luego, se ahorcó en un sicómoro. Mateo 22, 42, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, hijo de David. Mateo 27, 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, Mateo 27, 4, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Y ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Encárgate tú de eso. Mateo 27, 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. 26. Veamos a Pilato, el hombre que se lavó las manos. Estaba allí de pie, condenando a Jesús. Estaba listo para pronunciar juicio para ganarse el favor de algún emperador romano. Y allí está, listo para juzgar, diciendo, haz un milagro. A ver si haces algo. ¿Quién eres? ¿Hablas por ti mismo? Y el Cordero de Dios ni siquiera abrió la boca ni dijo una palabra. Simplemente se quedó allí parado. Y de repente, oí un caballo que venía al galope por la calle. De repente, un niño saltó del caballo, corrió hacia él y le entregó un papelito. Miremos por encima de su hombro y veamos que Pilato palideció. Contuvo el aliento, perdió las fuerzas, empezó a sus rodillas a temblar. Miremos por encima de su hombro y veamos lo que estaba escrito. No tengas nada que ver con este hombre justo, una esposa pagana, porque hoy he sufrido mucho por su causa en un sueño. Allí Pilato dijo, traedme agua. Dejadme lavarme las manos primero. Encárguense. No tengo nada que decir al respecto. Ahora bien, esos son sus enemigos dando testimonio de él. Exacto. Miren al soldado romano que estaba allí y le atravesó el corazón con esa espada, o esa lanza. Cuando miró hacia arriba y vio que la tierra se ennegrecía, y el edificio temblaba, el templo rasgó los velos de arriba a abajo. Se llevó la mano al corazón y dijo, verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Sí, Señor. Sus archienemigos, allí, dando testimonio. Isaías 53, 7. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Mateo 27, 11. Y Jesús se presentó ante el gobernador, y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, tú lo dices. Mateo 27, 12. Y cuando fue acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Mateo 27, 19. Y mientras él estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Vedlo vosotros. Mateo 27, 54. El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y todas las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Marcos 15, 2. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él, respondiendo, le dijo, tú lo dices. Marcos 15, 3. Y los principales sacerdotes le acusaron de muchas cosas. Pero él nada respondió. Marcos 15, 39. Y el centurión que estaba delante de él, viendo que había clamado así, y había exhalado el espíritu, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Lucas 23, 3. Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Él le respondió, tú lo dices. Juan 18, 37. Pilato le dijo entonces, ¿luego eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad.
Todo el que es de la verdad, oye mi voz. 27. Preguntemos a algunos de sus amigos. Invoquemos hoy a Adán desde la tierra de los bienaventurados donde se encuentra. Adán, ¿qué opinas de este hombre? ¿Qué opinas de Cristo? ¿De quién es hijo? Adán diría, es la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Si Adán pudiera testificar. Llamemos a otro hombre por el nombre de Moisés, un personaje muy destacado de la Biblia. El más grande de todos los profetas. Fue un tipo del Señor Jesucristo, el sacerdote, el rey y el legislador. Un tipo perfecto. Nunca un hombre habló con Dios, fuera de Cristo mismo, como Moisés. Ningún profeta en ningún momento. Veamos qué diría Moisés si pudiera mantenerse en pie hoy. Diría, el Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Y sucederá que cualquiera que no lo escuche será cortado del pueblo. Eso es lo que Moisés pensó que era. Preguntémosle a Ezequiel, el gran profeta Ezequiel. Ven aquí, Ezequiel. Baja de tu gloria un momento. ¿Qué opinas de Cristo, Ezequiel? Ezequiel dijo, cuando lo vi, era una rueda en medio de la rueda, en el aire. En otras palabras, toda la creación giraba alrededor de ese eje de la rueda. Cada radio, cada aro, todo lo demás dependía del eje de la rueda. La rueda en medio de la rueda, en el aire. Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, Deuteronomio 18, 16. Conforme a todas las cosas que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Deuteronomio 18, 17. Y me dijo Jehová, bien han hablado en lo que han dicho. Deuteronomio 18, 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Deuteronomio 18, 19. Y cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ezequiel 1, 16. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza. Y su aspecto y su obra era como una rueda en medio de otra rueda. 28. Llamo a Isaías. Fue uno de los profetas mayores. Veamos qué diría de él. Isaías, ¿qué opinas de Cristo? ¿De quién es hijo? Isaías fue un profeta mayor. Escribió una Biblia en sí misma. Hay 66 libros en Isaías, 66 capítulos en Isaías, 66 libros en la Biblia. Comienza con la creación, como Génesis. Justo a la mitad del libro, donde viene el Nuevo Testamento, aparece Juan el Bautista. Y luego, al final, termina en el milenio. Construyeron casas, y tuvieron que plantar viñas y comer de ellas. Escribió una Biblia completa. Fue uno de los profetas a los que Dios levantó por la nuca. Que viera de principio a fin, y de principio a fin, de principio a fin, de principio a fin, e Isaías la escribió. ¿Qué opinas de Cristo, Isaías? Él diría, nos ha nacido un hijo. Nos ha sido dado un niño. El gobierno estará sobre sus hombros. Se llamará su nombre Consejero, Príncipe de Paz, Dios fuerte, Padre eterno. Y su reino no tendrá fin. Eso diría. Correcto. No sería como algunos teólogos actuales que lo consideran un simple hombre, un maestro o un filósofo. Isaías 9, 6. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9, 7. Lo dilatado de su gobierno y la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y afirmarlo con juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos lo hará. Isaías 40, 3. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 65, 21. Edificarán casas, y morarán en ellas. Plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. 29. Llamó a Daniel. Daniel, el gran profeta que vio el principio de los tiempos, y lo vio hasta el final a través de una imagen. Seguramente vio a Jesús allí, en alguna parte. Vio el principio con la cabeza de oro, al rey Nabucodonosor y el reino gentil. Vio a los medos y persas, y al bronce, y así sucesivamente, hasta el imperio romano, hasta su venida. ¿Qué piensas de Cristo, Daniel, gran profeta de Dios, poderoso en poder? ¿Qué piensas de Cristo? Decía, vi la imagen de todo el mundo. La vi allí de pie.
y allí vi una piedra cortada de un monte, no con manos. Rodó hasta Babilonia y la trituró, convirtiéndose en una era con el tamo encima. Y vino el viento y se la llevó, convirtiéndose en un gran monte que cubrió toda la tierra, el mar y el cielo. Eso es lo que pensaba de él. La piedra cortada de un monte, no con manos. Daniel, el gran profeta. Daniel 2:34. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Daniel 2:35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Y la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2:45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. 30. Ahora, preguntémosle a otro que debería ser realmente, preguntémosle a Juan el Bautista. ¿Qué opinas de él, Juan el Bautista? Si Juan pudiera venir hoy a la escena y pararse aquí en esta plataforma para testificar, diría. No lo conocía, pero el que me dijo en el desierto, ve y bautiza con agua, dijo. Sobre quien veas al Espíritu descender y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él testificaría por él y daría testimonio de quién era. 31. Creo que la mejor autoridad que conocemos es su madre. ¿No lo crees? Si cualquier mujer, cuyo bebé pertenece a la madre, debería saberlo. ¿Es cierto? María, te llamo esta tarde y te pregunto, ¿qué piensas de Cristo? ¿De quién es hijo? Tú eres la madre, deberías saberlo. Deberías saberlo todo. Puedo oír a la pequeña virgen decir, no conocía varón. Aleluya. Pero un día, cuando caminaba desde la bomba del pozo virgen con un cubo de agua sobre los hombros, un ángel se me apareció y me dijo, no temas, María. Salve. Bendita eres entre las mujeres. Dijo que el Espíritu Santo me cubriría con su sombra, y que esa criatura santa que nacería en mí se llamaría Hijo de Dios. He creído que eso es lo que Él es. El Hijo de Dios, el Hijo virginal del Dios vivo. Creo que eso debería ser una autoridad. ¿No lo crees? ¿Qué te parece, María? ¿De quién es hijo? Ella dijo, es el Hijo de Dios. 32. Creo que la autoridad final debería ser, preguntémosle al mismo Dios Todopoderoso. Escuchémoslo ahora, quien dice. Un día, allá en el monte de la Transfiguración, Pedro, Santiago y Juan estaban allí, mientras una nube lo cubría. Una voz salió de ella y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso lo selló para siempre para mí, en lo que a mí respecta. Eso lo resuelve. Él era el Hijo de Dios, no el hijo de José. Eso lo resolvió para siempre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Él es el Hijo de Dios. ¿Qué opinan? Dijeron, es el Hijo de David. Era el Hijo de David en la carne, pero era el Hijo de Dios en espíritu y por nacimiento. Él es el Hijo de Dios, nacido de una virgen. Mi fe se basa en nada menos que la sangre y la justicia de Jesús. Cuando todo a mi alrededor cede, Él es mi única esperanza y apoyo. Porque en Cristo, la roca sólida, me apoyo. Todo lo demás es arena movediza. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 1:11. Y vino una voz de los cielos, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos 9:7. Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 9:34. Mientras él estas cosas hablaba, vino una nube y los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Lucas 9:35. Y vino una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. 33. Si me preguntaran, predicador, ¿de qué se jacta ahí arriba? ¿Por qué no nos dice qué piensa de él? Con mucho gusto lo haré. Sí, Señor. Permítanme decirles lo que pienso de él. Creo que en su nacimiento fue maravilloso. Aunque entró por la puerta de un establo y salió a través de la pena capital, nunca ha habido un nacimiento a través de un potentado, rey, lo que sea.
Nunca ha habido un nacimiento comparable, y nunca lo habrá. Él era el Hijo del Dios viviente, nacido de una virgen. Cuando nació, cuando él era, en su sabiduría, él era incomparable. No había nadie que pudiera igualar su sabiduría. Y como predicador, jamás hombre alguno habló así, decían los hombres que venían a verlo. Así es. Como sanador, él era divino. Aleluya. Sí, Señor. En su muerte, él fue mi redentor. Viviendo, él me amó. Muriendo, él me salvó. Sepultado, llevó lejos mis pecados. Aleluya. Sí, Señor. Cuando estuvo aquí en la tierra, se parecía a Dios, actuaba como Dios. Dijo ser Dios. Vivió como Dios, predicó como Dios, murió como Dios, resucitó como Dios, demostró ser Dios. Aleluya. Así era. Eso es lo que pienso de él. Juan 7:46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. 34. Todo hombre que ha llegado a ser insignificante en esta vida ha sido un hombre que confió en él y supo que él era el Hijo del Dios viviente, el Jehová encarnado aquí en la tierra. Sí, Señor. Con razón. Desde su gloria, mi Señor y Salvador, historia eterna, descendió, y Jesús era su nombre, ciertamente lo era. Nació en un pesebre, para los suyos, un extraño. El Dios de las penas, las lágrimas y la agonía. Cómo Dios descendió y se hizo carne para redimir a la humanidad. Y para sanar a la humanidad, y para hacer que la vida fuera placentera mientras vivíamos aquí para llevarnos a la gloria. Pues, todo hombre que ha vivido y llegado a ser importante, lo creyó con todo su corazón. 35. Llamemos a algunos de los grandes poetas de la escena actual, autores y hombres inspirados. Todo hombre que alguna vez tuvo una pizca de inspiración tuvo que ser entregado a ese hombre, Cristo Jesús. Aleluya. Preguntémosle a Eddie Newton, ¿qué piensas de él? Cuando estaba allí, y estaba deprimido, había sido un borracho, un neurótico, y todo lo demás. Lo habían arrojado a... Un día, la inspiración lo golpeó, tomó su pluma. Escribió: sublime gracia, qué dulce el sonido que salvó a un miserable como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora me han encontrado, estaba ciego, pero ahora veo. Es la gracia la que me enseñó a temer, la gracia alivió mis temores. Qué preciosa apareció la gracia la hora en que creí por primera vez. Preguntémosle a Josh Moore, ¿qué piensas de él? Era un hombre inquieto. Había venido desde Inglaterra hasta aquí y desde diferentes lugares. ¿Qué piensas de él? Un día, cuando la inspiración lo golpeó y Cristo llegó a su corazón, dijo: he anclado mi alma en un remanso de paz. Ya no navegaré por los mares embravecidos. La tempestad puede azotar las profundidades tempestuosas, pero en Jesús, estoy a salvo para siempre. Aleluya. 37. Preguntémosle al hermano, ¿qué piensas de él? Oh, Charles Wesley, preguntémosle que, un día, de pie en él, se avecinaba una tormenta, y él estaba en la playa. La tormenta sopló, un pequeño gorrión se metió en su seno. Lo arropó dentro y lo mantuvo allí. Después de que pasó la tormenta, lo puso en su dedo meñique, así. El pequeño gorrión voló sus alas hacia el cielo. A la luz del sol, la fe se arropó en su seno hasta después de que pasó la tormenta. Escribió: roca de los siglos, hendida para mí, déjame esconderme en ti. Mientras las aguas más cercanas ruedan, mientras la tempestad aún es alta. Eso es lo que Wesley diría de él. Eso es lo que diría John Wesley, o Charles Wesley, mejor dicho, el gran poeta y compositor de canciones. 38. Y ahora, preguntémosle al hermano, ¿qué pensarías? O, pregúntale a los Mason, ¿qué pensarías? Mira lo que diría. Mi fe te mira a ti, Cordero del Calvario, Salvador divino. Ahora, escúchame mientras oro. Quita toda mi culpa, y desde hoy permíteme ser completamente tuyo. 39. Bueno, ¿qué piensas de Cristo esta noche? ¿Qué piensas de él hoy, como sanador? ¿Qué piensas de él hoy, como alguien incomparable? Creo que es el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder, Eddie Perronet, preguntémosle. Era un hombre que era considerado, le decían que estaba loco. Y un día, estando en su habitación, la inspiración lo golpeó. Tomó una pluma, y Dios le permitió escribir el cántico inaugural de la venida del Señor Jesús. Dijo: aclamen todos el poder del nombre de Jesús. Postrémonos los ángeles. Saquen la diadema real, y corónenlo Señor de todo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 40. ¡Ay, Dios mío! La vieja ciega Fanny Crosby, ¿qué piensas de Cristo? ¿De quién es hijo? Eras ciega, nunca viste la luz del día. No distingues la luz del día de la oscuridad.
¿Qué sabes de él? Ella dijo. No me pases de largo, oh gentil Salvador. Escucha mi humilde clamor. Mientras llamas a otros, no me pases de largo. Tú eres la fuente de todo mi consuelo, más que la vida para mí. ¿A quién tengo en la tierra aparte de ti? ¿A quién en el cielo sino a ti? Otra escribió. Viviendo, me amó. Muriendo, me salvó. Sepultado, llevó lejos mis pecados. Resucitando, justificó, libremente, para siempre. Algún día vendrá. Oh día glorioso. 41 Chicago, les pregunto esta tarde. ¿Qué piensan de Cristo? ¿De quién es hijo? En su poder de resurrección, cuando caminó aquí en la tierra, vio visiones, hizo milagros, obró cosas. Y dijo, estas cosas que yo hago, ustedes también las harán. Cada noche ven esas cosas realizadas aquí mismo en esta iglesia. ¿Cuál es su opinión de Jesucristo? Él es el Hijo del Dios viviente, ¿no es así? Así es. Podría preguntar hoy, Dwight Moody, ¿qué piensas de Jesucristo? Cuando agonizaba allí, le hicieron esa pregunta, creo, mientras agonizaba. Y dijo, ¿es esto la muerte? Dijo, este es el día de mi coronación. Aleluya. Dije, las vidas de los grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes. Con despedidas, dejar tras de nosotros huellas en las arenas del tiempo. Huellas que tal vez otro navegando sobre el solemne mar de la vida, viendo a un hermano desamparado o náufrago, volverá a cobrar ánimo. Mateo 22, 42, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, hijo de David. Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. 42 hermanos, hermanas, ¿qué pensáis de Cristo? Es una pregunta individual. Es una pregunta personal para cada uno de ustedes. No lo rechacemos en nuestra generación. Aceptémoslo como el Hijo de Dios nacido de una virgen. No cimentemos nuestra esperanza en nada menos que la sangre y la justicia de Jesús. Demos nuestro testimonio, digamos al mundo lo que pensamos de él. ¿Quién es, qué es y qué significa para nosotros? ¿Qué haría yo, estando allí en el hospital, en Mayo Brothers, cuando me miraron y me dijeron, bueno, no te queda mucho tiempo más aquí? ¿Qué podía pensar? Cristo, quien vino a mí esa noche en una visión, cuando dijeron, es imposible, reverendo Branham, que salgas alguna vez. Pero en su asombrosa gracia, vino a mí y me dijo, no temas. Estoy contigo. Y vas a predicar el Evangelio. Aleluya. 44 Si pudiera preguntarle a la pequeña Georgie Carter, que yacía allí, ¿qué opinas de Cristo? Yacía allí 9 años y 8 meses, sin una pizca de esperanza. Entonces Jesús llegó y la sanó por completo. Y si pudiera llamar a Howard Cadle desde aquí, en Indianápolis, un borracho tirado allá, y la mosca le soplaba mientras yacía en el bar. Cuando bajó al sótano de su iglesia, donde la manifestación demócrata había tirado la foto de su anciana madre al montón de chatarra, las lágrimas le corrían por los ojos. ¿Qué opinas de Cristo? Cristo lo resucitó y salvó miles de almas, ese borracho. Lo que Dios hizo por él, es una gracia asombrosa por lo que hizo por Howard Cadle. No solo eso, sino cada hombre o mujer aquí, miserable, ciego. Habrías sido una prostituta en la calle, mujer, de no haber sido por Jesucristo, el Hijo de Dios. Hombres, no sé qué sería de ustedes. Yo ya estaría muerto y en la tumba hace mucho tiempo, y muchos aquí también, si no fuera porque nuestra fe se cimentó en Jesucristo como el Hijo del Dios vivo. ¿Qué piensan de Cristo? Él es el Hijo del Dios vivo. Oh, cuánto lo amo, cuánto lo adoro. Qué incomparable y hermoso es. Que sus bendiciones los acompañen siempre. 45 Y oro esta noche para que su Espíritu Santo se derrame sobre ustedes aquí presentes, y que grandes señales y prodigios se realicen en este edificio esta noche. ¿Qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Cómo podría ser hijo de un hombre y hacer tales cosas? ¿Cómo? Tan cierto como el mundo, todo lo que ha sucedido, toda civilización, proviene de él. Cada moneda de valor, casi, lleva el nombre de Dios. Toda nación que reconoce a Dios se ha vuelto civilizada, mientras que las demás se han vuelto paganas. En todo lugar donde se respeta a una mujer es donde Dios, como, usando, a Jesucristo, cree que Él es el Hijo de Dios. En toda nación donde no se reconoce a Dios ni a Jesús, la moral de las mujeres es insignificante. Las traen por la calle por docenas y las intercambian, y todo lo demás, por mujeres, esposas y cosas así. Solo el respeto, la decencia y todo lo demás proviene de quienes lo reconocen como el Hijo de Dios.
Cuando Él haya vindicado sus obras en todas las naciones que han creído, ¿dónde se encuentra ese remanente? Sí, Señor. La civilización ha llegado, Mateo 22, 42, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, hijo de David. 46 Hace poco, subí a la Estatua de la Libertad, hasta donde está ese gran brazo que se extiende. Y había un montón de gorriones muertos. Dijo, que se eleve y venga, que la justicia se eleve. Bajé aquí, a su museo. Me sacaron de aquí el otro día. Entré. Muchos de ustedes han estado aquí. Bajaron y vieron hace 100.000 años, lo que era un hombre, todo el camino hasta, surgir de un árbol, o algo así. El árbol genealógico, y tonterías como esas. Permitimos que se enseñe en nuestras escuelas. ¿Por qué la gente, en nombre del cielo, no se pone de pie y rechaza eso? Misericordia. Es una vergüenza. No me extraña que hayamos criado a 13 millones de infieles en los últimos 2 años, es por cosas como esas. Pobres mentes débiles. Entonces llegas a una iglesia donde intentan predicar el evangelio con la demostración y el poder del Espíritu Santo. Los llaman santos rodantes, delatarlos y todo tipo de cosas que se les ocurran. Demuestra que es el diablo desbocado, pero la iglesia de Dios nunca fallará. Irá de victoria en victoria, hasta que Jesús venga por su novia. Aleluya. Puede que vengan tormentas, puede que vengan olas, pero la iglesia de Dios permanecerá para siempre si se enfrenta a ella. Es tan cierto como que estoy aquí esta tarde. Amén. 47 Mirando a esos gorriones allí, le pregunté al guía que me acompañaba, ¿qué les pasa a esos pajaritos? Me respondió, murieron anoche. Dijo, se desató una tormenta. Y volaban justo en medio de ella. Y añadió, se acercan a la luz en lugar de usar la luz de la Estatua de la Libertad. Dijo, esos son. Vienen, intentan apagar la luz y la golpean con sus cabecitas hasta reventarse los sesos. Y ahí están, muertos, porque se negaron a seguir la luz. Intentaron apagarla a golpes. Dije, oh, Dios. ¡Qué ejemplo! Y hombres y mujeres que se levantan hoy, y personas que intentan negar la Biblia de Dios y que Jesús es el Hijo de Dios nacido de una virgen. Se están rompiendo los sesos, en lugar de aceptar la luz, el bautismo del Espíritu Santo, y lanzarse a la victoria, al poder y a la superación. Solo se están rompiendo la cabeza. La iglesia de Dios permanecerá para siempre. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando Pedro hizo su gran confesión, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Nunca lo aprendió en un seminario. Nunca lo aprendió de lo que alguien más dijera. Pero, mi Padre que está en los cielos os lo ha revelado, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mostró las puertas del infierno se opondría, pero no podría prevalecer, pues la iglesia del Dios viviente seguirá adelante. Oh, gran iglesia de Dios, que hoy permanece rociada con su sangre. Mateo 16, 17 Entonces le respondió Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 18 Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 48 Qué hermosa representación de su muerte, sepultura y resurrección se presenta en el Antiguo Testamento. Cuando un hombre tenía lepra, un tipo de pecado, y Dios lo sanaba, ofrecía 2 tórtolas. Sacaban las palomas. A una le arrancaban la cabeza, la volteaban así y derramaban la sangre sobre el compañero vivo. Luego llevaban al compañero vivo a la ventana y lo soltaban. Y mientras el compañero vivo se alejaba, batiendo sus alitas, bañaba la tierra con la sangre del compañero muerto, clamando, Santo, Santo, Santo al Señor. El compañero vivo, el esposo, de la iglesia de Dios era Jesucristo, quien fue inmolado en el Calvario como sacrificio por la lepra, para purificar el pecado y la enfermedad. Y su vida y su sangre fueron derramadas sobre la iglesia, y ella recorre el mundo hoy, predicando la santidad del Evangelio de antaño y el poder de la resurrección del Espíritu de Jesucristo, clamando, Santo, Santo, Santo al Señor. Él nació de una virgen, sin sexo, ni nada parecido. Él es el Hijo del Dios viviente. Ahí está mi esperanza, ahí está mi fuerza, ahí está mi fe, cimentada en eso. Levítico 14, 6 En cuanto a la avecilla viva, tomará la madera de cedro, el grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla degollada sobre las aguas corrientes.
Levítico 14, 7. Y rociará sobre el que se ha de purificar de la lepra 7 veces, y le dará por limpio. Y dejará la avecilla viva suelta sobre la haz del campo. 49. Y de noche y en diferentes momentos, cuando me encuentro cara a cara con demonios, ahí está, mi fe se cimienta allí. El cielo y la tierra pasarán, pero eso nunca. Él es el Hijo del Dios viviente, nacido de una virgen. Si no lo conoces hoy, encuéntralo pronto. Deja que venga a ti y rescate tu alma. Si hay una sombra de duda en tu mente, si solo hay una esperanza, toma toda la esperanza y pon la fe en su lugar. Mira, sobre esta roca Dios edificará su iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué piensan de Cristo? ¿Qué piensa cada uno de ustedes? ¿Qué pensarán después del servicio de esta noche? ¿Qué pensaron cuando terminó anoche? ¿Qué pensarán cuando termine el avivamiento? Creo que Dios nos enviará aquí a Chicago. Cuando regrese del extranjero, me gustaría montar la gran carpa de Jack Coe aquí, con capacidad para unas 15.000 personas, y quedarme aquí unos 3, 4 o 5 meses, hasta que vea a Chicago hecha pedazos para la gloria de Dios. Cada persona unida, y el poder de Dios obrando hoy, propicia un avivamiento del Espíritu Santo, predicando el mismo Evangelio. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Dios lo conceda, es mi oración. Que Dios los bendiga y ore por ese fin. Y esa es mi esperanza, esa es mi fe, eso es lo que creo. Que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente nacido de una virgen. Oramos. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 50. Padre Celestial, te damos gracias hoy por Jesús, tu Hijo, quien nos salvó de una vida de pecado, nos redimió con su sangre y nos dio vida eterna. Oramos para que tus bendiciones sean conocidas por todos los presentes. Oh, Eterno, extiende tus grandes alas sobre este edificio y haz que estas personas te conozcan ahora, en el perdón del pecado. Y que quienes aún no han recibido el bautismo del Espíritu Santo lo reciban esta misma tarde. Ahora, mientras inclinan la cabeza en oración, cada uno de ustedes, les haré una pregunta. ¿Han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? ¿Han sentido realmente que el poder de Dios ha cambiado su vida y se han convertido en una nueva criatura? Es entonces cuando el óvulo se vuelve fértil. Es entonces cuando aceptan a Jesucristo de esa manera, se convierten, dicen, bueno, creo. También lo hace el diablo. Dicen, he confesado. También lo hizo el diablo. También lo hizo Caín, también lo hicieron sus seguidores. Así lo hicieron las iglesias formales desde el principio. Pero, amigos míos, no saben lo que es hasta que Jesucristo haya resucitado en sus corazones por el poder y del bautismo del Espíritu Santo. ¿Lo tienen? ¿Está en sus corazones? 51. Mientras el organista se acerca al órgano un momento, por favor, y la pianista a su lugar, quiero que estén en oración. Y quiero hacerles esta solemne pregunta. Si no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, se pondrán de pie y dirán, hermano Branham, ahora mismo creo que Dios me va a dar el Espíritu Santo. ¿Lo aceptaré? Si son pecadores, pónganse de pie y digan, quiero aceptarlo como mi Salvador personal. O ahora, quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Están de pie por todas partes, por todo el edificio. Así es. Así es. Todo, eso es. Solo digan, Él me tocó. 52. Mientras el pianista toca suavemente. Ah, es cierto. Es cierto. Muchos están de pie. Que Dios los bendiga. Algunos ancianos. Oh, si me han juzgado bien como siervo de Dios, si el Espíritu Santo los ha convencido de que he dicho la verdad en Cristo Jesús, que Él les conceda el bautismo del Espíritu Santo esta tarde. Que este sea el momento de coronación de su experiencia. Que Dios los llene esta tarde con el bautismo del Espíritu Santo. Amigos, necesitamos poder hoy. No necesitamos un avivamiento, no para traer nuevos miembros. No necesitamos nuevos miembros, sino un avivamiento de poder divino y gozo, en corazones renovados, y los aleje de las cosas del mundo, y los haga nuevas criaturas. ¿Alguien más se pondría de pie antes de la oración final? Si lo desean, pónganse de pie. Muy bien. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Muy bien. Que el Señor Jesucristo les conceda las bendiciones de Dios. Ahora, mientras inclináis vuestras cabezas, en todas partes, si queréis, simplemente suavemente ahora en oración. Muy bien. Inclinen todos la cabeza y oren. Venga, hermano Goce, y guíenos ahora mismo en oración, si es tan amable.